a tener una reforma tributaria y planes pro empleo para poder impulsar las exportaciones y mejorar la economía y el sistema financiero, haciendo un cambio radical en todo como está el modelo. Entonces, bajo ese cambio radical que va a implicar la participación activa de todos nosotros como ciudadanos y como consumidores, vamos a democratizar el retail. En esa democratización del retail hay que generar el valor necesario y poder tener esta primavera que llevamos por dentro, que bien García Márquez la expresó en El amor en los tiempos del cólera, donde efectivamente el cambio tiene que estar dentro de nosotros y cada uno de nosotros tiene que tener ese protagonismo para inspirar y para innovar los cambios. Les dejo este extracto de García Márquez y este poema de esperanza, para que efectivamente cuando la tormenta pase podamos volver a ser los mejores personas de lo que éramos. Con esto tengo el agrado de darle la palabra a mis compañeras Lady y Patricia para que les expongan a ustedes las facilidades de la herramienta de DataMatch. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Buenos días. Es un gusto para mí presentarles a ustedes nuestra herramienta DataMatch, que es un sistema especializado de conciliación que queremos en este momento brindarles la oportunidad de que conozcan. Inicialmente queremos ponerlos en contexto con unos términos asociados al proceso, y el primero es ¿qué es una conciliación? La importancia de conciliar, elementos de una conciliación, situaciones más comunes que se pueden presentar en una empresa a causa de la conciliación o de no conciliar, y el alcance funcional de nuestro producto DataMatch. ¿Qué es una conciliación? La conciliación inicialmente es un proceso que permite comparar información entre dos fuentes con el fin de obtener las diferencias y tomar las acciones entre ellas. Generalmente, y el proceso... Patricia, discúlpame que te interrumpa, no estamos viendo tu pantalla. Ay, qué pena con usted. Antes de que continúes, para que los espectadores puedan conocer. Compartir. ¿Ya la están viendo? Ya. Ahora sí. Ya. Claro que sí. Entonces, Lo puedes poner en compartir pantalla para que... Exacto. Gracias. Vuelvo, gracias a ti, María Paula. Vuelvo nuevamente a retomar. Entonces, estamos en el primer tema de qué es una conciliación. Normalmente la conciliación más conocida es el proceso de conciliación de bancos, en el cual se enfrenta una información del auxiliar contable versus otra fuente de información que generalmente es el extracto que remiten las entidades o los bancos en este caso. La conciliación inicialmente debe tener unos elementos sobre los cuales nos podemos basar para poder efectuar ese proceso de comparación. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos unos saldos, normalmente son los saldos finales de nuestras cuentas de bancos que vamos a comparar contra los saldos que nos presenta el banco. Las partidas conciliatorias, que son todas esas transacciones que están en tránsito o que de alguna manera no se pueden identificar y que se deben gestionar para que en el tiempo se puedan ir depurando. Partidas conciliatorias, los auxiliares como tal, que son las fuentes de las cuentas de bancos que se van a comparar contra los extractos bancarios. Y el cuadro de conciliación, que ya es el resultado final después de haber hecho la comparación, en el que se muestra la presentación de nuestros saldos comparados, auxiliar versus bancos, contra las partidas que quedaron pendientes para efectuar una visión fácil, digamos, de verificar, en donde detectamos que quedaron partidas dobles, que hay que realizar ajustes o que falta hacer contabilizaciones para poder equiparar el saldo de nuestros auxiliares contra los saldos que nos muestran los bancos. Esto lo estamos haciendo acorde al proceso más trabajado, que es el de conciliación de bancos. Pero les vamos a dar, digamos, una amplitud un poquito más detallada sobre qué otros procesos podemos abarcar. El proceso de conciliación contable, este es el macro de los procesos y al cual pertenece la conciliación de bancos, pues se basa en una comparación de información de cualquier cuenta contable versus otra fuente. Vamos a ver más adelante unos ejemplos en los cuales podemos determinar qué otro tipo de conciliaciones contables podemos manejar.
y una conciliación operativa en la cual tenemos que comparar información transaccional, en este caso, de una fuente determinada por una operación X, en donde necesitamos asegurar que esa información efectivamente por cada transacción se asegure que se contabilice las operaciones hacia la contabilidad. Es diferente a la conciliación contable. La operativa no se basa en acumulación de saldos, simplemente en lo que va quedando pendiente. Vamos a orientarnos ahora por qué es importante conciliar. La conciliación siempre es una herramienta de control que inicialmente se enfocó en bancos, pero que ahora podemos aplicarla en otros procesos y nos permite responder ante los requerimientos internos de las auditorías, otras áreas o requerimientos de información de entidades como revisorías fiscales o para nuestro país, por ejemplo, aplica para la DIAN para efectos de revisión de una cuenta en particular o de operaciones de impuestos específicos. Con la conciliación aseguramos que el 100% de la información de un proceso se pueda contabilizar. Podemos detectar a tiempo errores y realizar los ajustes en el debido momento y no detectarlos 1 o 2 meses después, y esto causaría, digamos, problemas en la presentación de informes y en la toma de decisiones erradas. Podemos también detectar fraudes porque podemos validar la información directamente de las dos fuentes y hacer o tomar las acciones necesarias en el momento. Podemos evitar gastos innecesarios y asegurar que la información de alguna manera siempre pueda ser consistente para que los socios de las empresas y sus accionistas puedan tomar sus decisiones correctamente. ¿En qué está enfocado nuestro producto en este momento? Podemos abarcar procesos en los cuales no solamente manejamos conciliaciones de bancos, sino que podemos conciliar, por ejemplo, información de proveedores, cartera, nómina, inventarios, cuentas de balance y resultado. Cualquier cuenta que se requiera validar contra otra fuente se puede parametrizar dentro de nuestra herramienta. Facturación, compras, presupuesto, inversiones. Un ejemplo de un proceso operativo, por ejemplo, puede ser el del cuadre de inversiones, dentro del cual hacemos todas las operaciones, por ejemplo, de los CDTs, bonos y títulos, y necesitamos normalmente tener un conteo físico, normalmente de estos títulos, en donde tenemos un beneficiario, tenemos una serie de valores por cada título y tenemos unas fechas en las cuales se están haciendo las redenciones y unas operaciones de ingresos, por decirlo así, de rendimientos que se aplican a estas operaciones de cada título. Por el otro lado, la información se debe estar contabilizando y se tiene una información por el lado operativo de lo que es el conteo físico de los documentos y sus operaciones internas. Y se debe confrontar contra la información contable para validar que efectivamente todos los títulos estén debidamente aplicados. Otro ejemplo puede ser el tema del proceso de cuadre de inventarios. Siempre en el auxiliar contable está toda la información de entradas, compras, facturas, de todo lo que tenga que ver con las operaciones de ingreso de las compras de un determinado producto. Por el lado de la bodega tenemos unos movimientos de entrada y de salida equivalentes, pero se necesita validar que la información que está contabilizada es efectivamente la misma que la bodega tiene a nivel del estado físico de las existencias. Y así podemos seguir hablando de cualquier otro proceso, por ejemplo, compras. En el proceso de compras podemos validar la información de las compras de proveedores, de las adquisiciones que se realicen, versus los pagos que se realicen directamente a través de la información de las transacciones que se realicen con el banco. Ahora vamos a ver algunas situaciones que se presentan, no todas al mismo tiempo, pero la mayoría en las empresas, y que cuando no hay un proceso de conciliación automático generan problemas porque la información no está fluyendo correctamente. Generalmente por el día a día, los usuarios y todas las personas de las áreas están corriendo por sus propias tareas y sus propios requisitos internos, y por lo tanto no tienen tiempo para poder analizar la información, o porque la información es muy grande
no tienen las herramientas necesarias para poder manejar la información adecuadamente. No existen las reglas o los criterios para efectuar las conciliaciones. Cada quien hace su conciliación de forma diferente y de acuerdo a cómo toda la vida aprendió a hacerlas, y resulta que para el tema de auditoría se necesita unificar esos procesos y no existe una forma de validar cómo se realiza una conciliación de forma general. La información puede estar dispersa, la contabilidad está incompleta, no hay forma de ir a validar los históricos de las conciliaciones de meses atrás o de años atrás, porque las personas que las realizaron en su momento no están. Y normalmente esto es porque las tareas son manuales y además de que generan operaciones, reprocesos, y no hay forma de retroceder, hace falta una herramienta que los pueda soportar. Es por eso que presentamos Data Match. Nuestra solución permite automatizar los procesos de conciliación de la empresa realizando cruces de cualquier tipo de información, procesos de conciliación de cuadros automáticos, de cuadros contables, cuadros operativos, validación y consolidación de datos, mediante una plataforma personalizable y con facilidad de integración que permite identificar las fallas o la información que no fluye correctamente para así lograr un mayor control de sus procesos. Esta es visualmente la forma en que vemos el producto, en este caso nuestra plataforma DataMatch, en donde el usuario simplemente ingresa su contraseña y empezamos a ver la pantalla inicial en la cual el proceso de DataMatch maneja las siguientes operaciones o actividades. Inicialmente requiere de una carga de información, que en este caso serían los archivos del auxiliar y la otra fuente con la cual se requiere comparar el proceso que vayamos a comparar en el momento. Una vez elegida la información, se hace la validación, luego internamente el sistema concilia la información y deja, una vez terminen los procesos, la información lista para que el usuario pueda entrar a gestionar y pueda hacer la depuración y análisis de la información. Voy a pasar rápidamente por nuestras pantallas de navegación del sistema y vamos a ver un video de demo en el cual el sistema les va a poder, ustedes pueden visualizar rápidamente cómo será la operación de nuestra herramienta. Aquí estamos viendo inicialmente el logueo del usuario, el ingreso a la pantalla de procesos, la selección de las estructuras previamente parametrizadas y de los archivos planos que se van a comparar. Esta parametrización se realiza una única vez y ya el sistema de aquí en adelante se encarga de simplemente validar que la información cuadre de acuerdo a cada estructura. Estamos ahora en el proceso de carga de la segunda fuente de información, que en este caso es para un proceso de conciliación de bancos, en donde el sistema identifica la estructura, enlaza la información, la carga directamente a la plataforma. Como ven, estos procesos son muy rápidos. Una vez cargada la información, el sistema valida que todos los datos previamente parametrizados existan, en este caso la cuenta, la oficina, transacciones, el periodo, y que exista toda la información. En el caso de que no exista cualquier dato, el usuario puede ir a parametrizarlo y actualizarlo para que siga el proceso. En el proceso de consolidado, el sistema permite validar que la información vaya previamente cuadrada contra el proceso que se está comparando. Una vez esté validada la información y ya esté cargada, se elige el proceso para que se pueda hacer la conciliación, en este caso la comparación de datos. Una vez terminados los procesos, que aquí se están ejecutando automáticamente, el sistema nos arroja, en el caso de que el volumen de información sea muy grande, el sistema libera la pantalla y le indica al usuario que en determinado tiempo ya va a tener el proceso terminado. En este caso, el usuario simplemente está validando que los datos ya estén conciliados.
de acuerdo a los mensajes que nos arrojan en el ciclo. Por cada tarea en la que se vaya avanzando, el sistema va dejando un registro para que el usuario pueda validar en qué paso queda en el caso de que se programe directamente. Una vez el proceso termine, el usuario ya tiene disponible la información para exportarla, por ejemplo, directamente a Excel si lo desea y poder hacer la gestión y el análisis de la información que requiera. Esta es la finalización, digamos, del ciclo de operación que se realizó inicialmente. La información a partir del primer ciclo que se realice comienza a trabajar históricos y podemos tener históricos de saldos, de pendientes, de cruzados y se puede generar la conciliación, la foto de la conciliación en el momento en que se requiera. No tienen que estar generando informes, sino solamente en el momento que lo requieran para que no se tengan que llenar de tantos informes impresos. Es importante que tengan en cuenta que nuestra plataforma de DataMatch, como permite manejar concentración de diferentes procesos de conciliación, cada proceso de conciliación tiene su propia información. Como tal, la personalización de cada proceso trabaja de forma independiente y las reglas de conciliación se pueden manejar de forma independiente dependiendo del proceso que se vaya a parametrizar. Las reglas de conciliación son procesos que se realizan una sola vez y una vez que se defina el proceso para cada cuenta, el sistema ya automáticamente los toma y ya el usuario se desentiende de esa parte y simplemente se programan las cargas para que el sistema se encargue de hacer las conciliaciones. Ahora vamos a continuar con Lady, que en este momento nos va a complementar información relativa a nuestra plataforma. Bueno, gracias Patricia, muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a Luis y a Patricia por esta contextualización y explicación de nuestra solución DataMatch. Cabe recordar que, pues, al ser una plataforma totalmente parametrizable, DataMatch es apta para ser usada en cualquier industria y en cualquier proceso de conciliación de información. Entonces, a continuación vamos a mostrarles un video infográfico que tenemos de nuestra solución y adicional extender la invitación para recibir una asesoría sobre la implementación de esta plataforma en su organización sin ningún costo. Entonces voy a proyectar. María Paula, ¿me confirma si ven mi pantalla? Por aquí, a ver. Hasta el momento no, pero ya Espérame, en cuanto la logres proyectar te confirmo. Claro que sí, compartir. Esto. Y listo. Ahí, ¿ven mi pantalla? Ahora sí. Señora. Entonces, dame un segundo que no puedo reproducir. A ver. No, dame un segundo. Ahí, ¿ven mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Ahí la estamos viendo. Dame un segundo, es que no. No pude aquí. Estoy, a ver, compartir. ¿Y escuchan el audio? Perfectamente. Sí. Hoy más que nunca, las compañías Necesitamos necesitan asegurar la que utilización, amplíes la pantalla trazabilidad porque y estamos viendo confiabilidad de la la información. pantalla de una Las carpeta. conciliaciones son parte de la... Ay, discúlpame. No puede ser. No hay problema que a veces se presentan inconvenientes técnicos, pero nada que no se pueda solucionar. Ay, sí, es que proyecté la carpeta.
Claro, compartir. Entonces ahí nuevamente. Ahora sí, Ahora sí. Listo. Listo, perfecto. Hoy más que nunca, las compañías necesitan asegurar la optimización, trazabilidad y confiabilidad de la información. Las conciliaciones son parte de las acciones que deben ser implementadas para el control y la corrección de errores en procesos como la conciliación, validación y consolidación de datos, ventas, comisiones, gastos, cruces estadísticos, nómina, inventarios, labores contables, entre otros. El ahorro de costos, tiempos de ejecución y la reducción de errores son la misión de Data Match, solución que Access Software ofrece a sus clientes para realizar cruces de cualquier tipo de información mediante una plataforma personalizable y con facilidad de integración, que permite la identificación de fallas para así lograr mayor control en sus procesos. Data Match fue creada y diseñada para garantizar calidad, estabilidad y alto desempeño. Los usuarios de nuestra plataforma tienen la posibilidad de definir las reglas de conciliación generales y específicas, realizar la conciliación de una cuenta en 2 periodos simultáneos, recibir consultoría a la medida de sus necesidades, parametrizar de forma flexible y rápida la plataforma, disponer de históricos de conciliación mensual y diaria, multimoneda, multicompañía y multiprocesos de cruces, integrar con otros sistemas por interfaces o archivos planos, exportar reportes en PDF, archivo plano y Excel. Data Match tiene la capacidad de adaptarse y ofrecer una experiencia ágil e intuitiva en procesos de conciliación operativa y bancaria. Al adquirir nuestra plataforma, usted está empoderando a las áreas implicadas en dichos procesos para mejorar su rendimiento y aumentar su productividad. Haga parte de las compañías que trabajan de la mano con Access Software en sus procesos de conciliación. Data Match, Cross Information, no matter your sector. Listo. Ahí dejé de compartir mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, listo. Entonces, como nos mencionaba anteriormente Patricia, Data Match es una herramienta que se integra con sistemas internos y externos desde la nube para tener considerables ahorros de tiempo y optimización de recursos. Es por ello que muy rápidamente también voy a mostrarles un testimonio de uno de nuestros clientes más importantes desde la plataforma Seguros Alfa, donde refleja la importancia y el considerable ahorro de tiempo y dinero al implementar esta solución. Entonces, nuevamente, yo creo que ya no me pasa, les voy a compartir mi pantalla y me confirmas, María Paula, si la ven. A ver. Compartir. Todavía no la estamos viendo. Ay, Dios mío. A ver, dame un segundo. A ver, es que no sé. Me aparece el video. Un segundo. Y compartir. Ahora sí. Listo. Ahí ven mi pantalla. María Paula, ¿me confirmas? Y ahí la estamos viendo. Listo, Pero estamos viendo el video. Caso de éxito, Sí, ya está. ahí la estamos viendo. No te Entonces, como preocupes. les comenté anteriormente, este es uno de los testimonios que tenemos de la importancia de implementar la plataforma Seguros Alfa. Entonces, les voy a mostrar rápidamente el video. Buenos días, mi nombre es Ricardo Martínez, trabajo en Seguros Alfa y actualmente soy analista de conciliaciones bancarias en la gerencia de contabilidad e impuestos. Es una herramienta súper importante y vital para la gerencia de contabilidad,
porque nos ha optimizado el proceso de conciliaciones bancarias y llevamos con él aproximadamente 3 años en la compañía desde el proceso de implementación y en los siguientes años con la estabilización de la herramienta, que gracias a los ingenieros nos han dado una ayuda importante para la configuración de cada uno de nuestros módulos. En la operación, para el cierre, tardamos aproximadamente 3 a 4 días, que son los días fuertes, que son los primeros días del mes, lo que nos ayuda de manera fundamental, ya que anteriormente con Excel nos demorábamos 8 a 10 días. Principalmente como herramienta de conciliaciones lo utilizamos para la conciliación de bancos, para las 45 cuentas que tenemos en las dos compañías y en cada uno de los procesos de cierre de su cargue hasta el cierre como tal de las cuentas. Los módulos que utilizamos son el cargue, la validación de saldos, los registros, la generación de interfaces y por último los cierres de cada una de las cuentas. Muchas gracias. Listo, entonces Patricia, te cedo la palabra y vas a decir algo. Bueno, mil gracias, Lady, por compartirnos esta información. Creo que llegó el momento de las preguntas. Tenemos un tiempo Dame estipulado un segundo, precisamente. María Paula, creo que Dímelo. Patricia nos iba a compartir algo. Patricia, ¿tienes el audio? Por si supuesto, acaso? Si hay alguna profundización, Sí, bienvenida. Gracias, María Paula. Gracias, Lady. Dale, tranquilo. Entonces, como tema, digamos, para reforzar, me gustaría que tuviéramos en cuenta lo siguiente. De acuerdo con las situaciones que presentábamos anteriormente, en las que veíamos que no todas se presentan de la misma forma y de la misma intensidad en todas las empresas, hay muchas cosas que la herramienta, en este caso DataMatch, nos puede resolver de forma rápida y de forma segura. Para el caso del poco tiempo para el análisis y la gestión, al momento de implementar DataMatch, las empresas van a tener más tiempo para el análisis y para gestionar la información que el tiempo que se dedica hoy en el día a día, porque el usuario está en constante tarea de corre, por decirlo así, en donde deben de ir y sacar la información que esté en las diferentes fuentes, armarla, molerla, actualizarla, arreglarla. Y ese tema de tener que manipularla también es otro de los problemas, porque al manipular la información se pierde la consistencia, la integridad como tal, y cuando llegan las áreas de auditoría, van a detectar esos problemas y van a generar incidencias que las empresas no pueden, digamos, recoger inmediatamente, sino que la única manera es, en este caso, recogerlas con un proceso automático, que en este caso lo suple DataMatch. Al momento de implementar el sistema, van a tener información centralizada, va a haber unificación de criterios de cruces para cada proceso, van a tener el beneficio del alto desempeño para el volumen y para una relación de volumen y tiempo, es decir, que en la medida que manejen alto volumen de información, el tiempo también va a ser uno de los elementos que les va a ayudar para que puedan trabajar cualquier proceso que requieran en el momento. Seguridad, porque van a tener el acceso de diferentes usuarios simultáneamente, de diferentes procesos, diferentes compañías si lo requieren, y todos pueden procesarlo al mismo tiempo. Multifuncional, en el caso
de que con la misma aplicación, en este caso la misma plataforma, van a poder manejar diferentes compañías, diferentes procesos, estructuras, es multiusuario, multimoneda y todo con la misma plataforma. Adicionalmente, volvemos a resaltar el manejo de periodos simultáneos. Esta funcionalidad es muy práctica, sobre todo cuando se está trabajando procesos de conciliaciones diarios, pero por algún caso el usuario tiene que dejar su operación y ya llega el momento del cierre y en el cierre tienen que emprender otras actividades como tal, pero la operación como tal continúa. Entonces el sistema les permite trabajar la información del cierre, independientemente de que todavía no sea definitivo, puede el usuario empezar a trabajar la información de los siguientes días del periodo que ya continúa y luego que se termine la depuración del cierre como tal, se enlaza la información con los cargues que se hayan hecho del periodo siguiente y no tiene que entrar en reprocesos y en gestión de adecuación de información y simplemente continúa con el ciclo de conciliación como tal. DataMatch también les va a permitir manejar herramientas de gestión, es decir, que en cualquier momento, como les hablaba anteriormente, pueden generar los informes dependiendo de la información. Si requieren información para hacer seguimiento de cruzados, de pendientes, de saldos, inclusive de las partidas que se vayan gestionando, en cualquier momento se puede generar una salida para enviarle a las áreas. Información histórica y log de auditoría para aquellas áreas en donde necesitan revisar que efectivamente las tareas o los procesos se carguen y se ejecuten en las horas en que se hayan programado. Y exportación de informes para que los usuarios no tengan que estar generando impresiones y generando los cortes en el momento, sino cada vez que lo requieran tienen la disponibilidad de la información. Ahora sí, les cedo la palabra a Lady o a María Paula para que podamos continuar con la interacción con los participantes. Sí, gracias Patricia. Bueno, entonces... No, pues nada, entonces las organizaciones y las personas que estén interesadas en implementar la solución, estamos ofreciendo una prueba de concepto en donde pueden implementar y probar la plataforma y sobre todo conocer los beneficios que pueden obtener con ella. Las personas interesadas los invito a escribir al correo info@cesotfor.com y bueno, María Paula, entonces dejamos un espacio pequeño para las preguntas. ¿Tú qué dices? Claro que sí, Lady, mil gracias por el anuncio. Empezamos ya, ahora sí, una sesión de preguntas para aclarar absolutamente todas sus inquietudes sobre la implementación de la herramienta, sobre las posibilidades que ofrece, en fin, todos esos aspectos, tanto técnicos como de negocios que ustedes tengan en el radar, aquí se los podemos aclarar en este espacio. Harold Bueno nos acaba de alzar la mano. ¿Le podríamos, Juliana, habilitar el micrófono? Confírmame, por favor. Listo, ya si Harold enciende su micrófono, puede hablar, ya está habilitado. Perfecto. ¿Aló? Te escuchamos, Harold. Cuéntanos cuál es tu inquietud. Mira, precisamente en la empresa estamos haciendo o estamos ejecutando un proyecto donde estamos haciendo la conciliación de algunas cuentas contables. Quisiera saber si yo llego a confrontar dos líneas de cuentas contables. Él me hace, obviamente, el análisis y él me puede llegar a decir qué registros entraron volteados a la contabilidad. Hola, Harold. Te habla Patricia. Sí. Recuerda que DataMatch está en la capacidad de prácticamente referenciar al detalle las fuentes de información. En este caso, si es desde un solo frente, que en este caso te entiendo es un ejemplo, llegó la información
desde el lado del auxiliar contable y viene con un ajuste donde la operación viene reflejada débito y crédito al mismo tiempo. Pero adicionalmente, creería que en la información con la que se está comparando, que es contra el extracto, en este caso, si tomamos el ejemplo, puede llegar también referenciada las equivalencias, pero puede haber también un ajuste interno. Esos parámetros se definen dentro de las reglas de información, dentro de las reglas de conciliación, en donde se estipula si la comparación se va a realizar primero fuente 1, fuente 2, o si también va a permitir conciliar internamente la misma fuente. En este caso, un auxiliar en donde vamos a tener los mismos datos, mismos valores, mismas fechas, pero con naturalezas contrarias. No sé si te respondí la pregunta, Harold. Sí. Es decir, O sea, es que te preguntaba, o sea, digamos en nuestro caso, si yo llego a hacer expido un tiquete para un cliente, un tiquete aéreo. sí. La persona que lo facturó, no lo facturó como de forma correcta y digamos lo puso como un tiquete internacional, siendo un tiquete nacional. Contablemente llega a nuestra contabilidad una cuenta específica de como un tiquete nacional, pero cuando yo pago la cuenta de mi proveedor, o sea, la aerolínea, me va a quedar un saldo vivo porque yo pago tiquetes internacionales y tiquetes nacionales aparte. Entonces, obviamente me va a quedar algo ahí como que quedó volando. Van a quedar las dos partidas en tránsito, una desde el lado de la aerolínea y la otra desde el lado de los tiquetes, porque uno quedó nacional y el otro quedó como internacional. Exacto. Entonces, imagínate, si yo expido aproximadamente entre 1.500 y 2.000 tiquetes diarios, saber cuál fue el tiquete que quedó mal facturado y por lo tanto contabilizado, se me vuelve un problema. Y la referencia en este caso, o sea, en común tienen que el número del cliente, o sea, ¿qué tenemos en común en este caso? Tenemos el número de del identificación tiquete. del cliente y el número de etiquete. Sin importar si uno es nacional y el otro es internacional, la referencia sería el tiquete. Entonces, para efectos del cruce, cuando vayas a analizar, si lo defines como una opción de parámetro en segunda línea, es decir, primero se deben de cruzar los tiquetes internacionales con internacionales y luego los nacionales con los nacionales, definas una regla en donde se crucen nacionales con internacionales con la regla básica que sería número de etiquete y si es el caso el número de identificación del pasajero. Tendrías dos referencias adicionales. Ah, perfecto. Y ese tipo de reglas que pongo, tanto las generales como las específicas, siempre que quiera hacer un cruce o agregarle algún parámetro, ¿debe ser con ayuda de hacer software o No, mi equipo estaría en la posibilidad de hacerlo? lo puede hacer el área dueña del proceso como tal, o sea, nosotros solamente nos encargamos de acompañarlos en la tarea, digamos, compleja que sería la parametría de las estructuras de los archivos planos, pero cada área sería autónoma en la definición y administración de sus parámetros y de su información de cruces. Es totalmente administrada por ustedes. La idea es que esta información, para que ustedes no tengan que estar cambiando datos cada vez que se presenten estos casos atípicos, se contemplen los que más se puedan para que el mismo proceso lo realice en un solo proceso, entre comillas, en un solo proceso. Es decir, ustedes dan ejecutar conciliación, pero internamente está una regla, digamos, empezando desde lo más cerrado hasta lo más particular. Empezamos con la regla, por ejemplo, que se cruce con, como hablábamos en el caso de etiquetes nacionales con nacionales, internacionales con internacionales, luego una combinación de nacionales con internacionales, pero vamos a quitar reglas. Empezamos a conciliar primero con la referencia del número de identificación del pasajero, el número del tiquete, y si se tienen más referencias, mejor. La siguiente línea sería
quitándole el tipo de expedición de etiquetes, que no fue ya la parte de cruce entre nacional e internacional, sino que se anule esa condición. Y la siguiente sería solamente que se trabaje el proceso de conciliación sola por la referencia, que en este caso sería el número del etiquete. Entre más Ok. información ustedes tengan, mejor. Y cada vez que se quite un campo, digamos, de referencia, pues va a ser un proceso diferente porque va a enlazar menos información. Y yo puedo apuntar a diferentes tipos de orígenes. Claro que sí. Sí, señor. O sea, inicialmente la mínima información que se puede manejar es una sola fuente, débitos y créditos o positivos y negativos. Cuando se tiene más información, entonces sería un ejemplo, la auxiliar o la fuente contable contra otra fuente. Si ustedes tienen varias fuentes, que la suma de ellas es el todo para las fuentes externas contra una sola desde el lado contable, un ejemplo, se puede manejar. O la suma de varias fuentes desde un lado contra la suma de otras fuentes desde el otro lado también se puede manejar. La suma de todos los elementos es un proceso. Ok, perfecto. Y me comunico con la persona de software que generalmente me atiende. Sí, señor. Si en este caso estás interesado de pronto en que quieras ver un ejemplo específico del proceso, también te lo podemos mostrar para que lo puedas ver ya en la plataforma y ya centrado en lo que necesitas ver. Así es, Harold. Entonces, qué pena interrumpo. Nosotros podemos comunicarnos contigo, hacer un demo y una consultoría ya más personalizada para que puedas, digamos, que podamos atender tus inquietudes y conocer tú la plataforma. Sí, es que me gustaría eh, como poder hacer un demo y Sí, mostrárselo a la directora. listo. Ok, sí. Listo. Entonces, nosotros nos contactamos contigo y programamos la reunión, ¿vale? Listo, muchas gracias. Gracias a ti Mucho por tus gusto. preguntas. María Paula, ¿alguna otra pregunta tenemos? Listo, sí, 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 claro que sí. En el chat tenemos una pregunta, se las voy a compartir. Dice lo siguiente. Generalmente los procesos de conciliación son procesos internos de las compañías. ¿Por qué una empresa estaría interesada en realizar este proceso con una solución externa como DataMatch? En el fondo, ¿qué valor agregado, beneficios, ventajas tiene esta para externalizar el proceso de conciliación que contiene información crítica del negocio? ¿Me la repites nuevamente, por favor, Claro que María sí, Paula? claro que sí. Si quieres, respondamos la primera pregunta y básicamente es ¿por qué una empresa estaría interesada en contratar este servicio, en adquirir una solución externa para apoyar esos procesos de conciliación internos de una organización? En este Empecemos con caso, eso. la herramienta como tal, pues lo que estamos entendiendo por externo es por qué utilizar una fuente, en este caso externa, para poder optimizar un proceso determinado de una empresa. Es exactamente el mismo caso pues digamos, en este caso no es comparable, pero es una parte de implementar o utilizar un sistema ERP. Existen diferentes modalidades en las cuales se puede adquirir ese tipo de servicio. Hoy en día se puede tomar como un servicio, una aplicación instalada, licenciada. Bueno, lo importante es que la información, independientemente de las plataformas que tenga cada empresa, tiene necesidades diferentes dependiendo de los procesos. Y como tal, a veces entre las mismas áreas no existe la comunicación y es importante que esos procesos se integren porque todos dependen de la misma información como tal. Entonces, cuando hablamos de una aplicación externa, es más una herramienta que les ayuda a las áreas de la misma empresa a que se integren y todas hablen en el mismo lenguaje y a veces hasta aprovechen el trabajo del análisis de todas y no que cada una haga su análisis por su lado y no compartan la información. No sé si pude responder el tema, pero en cuanto hablamos de una aplicación externa,
es exactamente el caso de uso de un ERP o de una aplicación especializada que soporta varios procesos y les da la ayuda, digamos, de tecnológica para que las áreas puedan manejar sus actividades y puedan cumplir con sus obligaciones del día a día. Perfecto, Patricia, mil gracias por responder. Bueno, hay una pregunta que en términos de hacer aclaraciones sobre nuestro valor agregado, creo que vale la pena responderla, pues para hacer énfasis y claridad sobre estos aspectos. ¿Cuáles son esos beneficios, esas ventajas que tiene la herramienta frente a cualquier otra que hay en el mercado? Los beneficios realmente hablan por sí solos. Primero, estamos hablando del tema de manejo de 2 periodos simultáneos, que no todas las aplicaciones lo permiten y que es una opción para cuando se está trabajando en el día a día, para no tener que hacer como un intervalo y esperar a que haga el cierre para poder continuar. En este caso, Data Match les va a permitir dejar la información del cierre de un periodo X porque todavía no se ha culminado para el análisis y no se ha dado la definitiva, y que los usuarios puedan seguir con el día a día de sus conciliaciones del siguiente periodo porque ya comenzó, sin que se tenga que tener, digamos, la labor del análisis y de las contabilizaciones, porque cuando se aprovecha la contabilidad y se maneja procesos diarios, pues ya no van a tener la recarga al final del mes de procesar, de validar y de verificar que la información esté al 100%. Esa es una. El otro tema, estamos hablando de la centralización de los procesos y de manejo de diferentes reglas de conciliación para muchos procesos de conciliación. Inicialmente hablábamos de que la mayoría de las empresas manejan conciliación de bancos y ese es el proceso que más automatizan, pero a veces internamente no se conoce la necesidad de otras áreas y resulta que las otras áreas también necesitan comparar y gestionar y analizar información, y a veces hasta se desgasta mucho más que la misma área contable porque cada área es dueña de su información y deben de asegurar que viaje efectivamente a la contabilidad. Entonces, con Data Match puedes centralizar todos los procesos, unificar toda la información y hacer que fluya a través de todas las áreas sin hacer reprocesos. Esa sería una característica adicional. Adicionalmente, que como lo decía nuestro cliente Seguros Alfa, digamos que es un ahorro y una optimización de tiempo en temas de seguridad, de pérdida de la información. También tiene un tema de auditoría y que tienes un beneficio de tener la información centralizada y pues lo que les decía anteriormente, la pérdida de dinero, utilizando, digamos que de forma manual, haciendo estas conciliaciones de forma manual, pueden haber errores humanos y pérdidas de dinero en tiempo y de personal. Otra característica importante es que el sistema se convierte en un auxiliar contable. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa desde qué proceso, qué fuente o qué datos requiera yo manejar, el sistema puede tomar la información original de cualquiera de las aplicaciones que apoye el proceso, se le coloca como complemento información de la cuenta o otros datos que se requieran que viajen a la contabilidad, se exporta hacia la contabilidad de tal forma que ya la contabilidad cuando lo reciba y cuando se devuelva al sistema para conciliar, ya viene asegurada la data para que sea al 100%, digamos, segura en efectos de aplicación de contabilizaciones automáticas, sin necesidad de conciliar. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, contabilización de gastos. Si vamos a la cuenta, al proceso de conciliaciones bancarias, contabilización de gastos, donde normalmente una cuenta, si es por un convenio específico, por cada operación de convenio, hay 5 operaciones detrás. Hay un gasto por comisión, hay impuestos de IVA, hay gravamen, hay retención en la fuente. Y esta información hace que si son 1000 operaciones, en lugar de manejar 1000 operaciones, se van a manejar 5000 o hasta 6000 operaciones porque hay multiplicación de información por cada gasto o por cada operación de comisión que el banco nos genera. Asimismo, se puede aplicar para otros procesos de la misma manera.
Perfecto. Mil gracias por esa aclaración. Hay una pregunta adicional y es, ¿el programa puede usar como fuente para el cruce de información archivos en PDF? Para PDF se maneja igual una extracción, o sea, la información hay que extractarla directamente del formato PDF para poderla actualizar directamente en el sistema. ¿Se puede programar para manejarla? Perfecto. Bueno. Listo. Yo vi por ahí una pregunta, María Paula, ¿me confirma? Que dice, Datamat reemplaza Conciso, ya no se cuenta con actualizaciones. Sí, es la nueva versión y actualización de Conciso y pues ya estamos trabajando en nuestros clientes actuales en los que conocen la plataforma y han tenido mucho éxito con ella y beneficios para ir a ellos y poder migrarlos a esta nueva plataforma. También respondo una pregunta que está en el chat que dice de Milena González. ¿Existe algún instructivo o documento donde se especifiquen los mínimos de infraestructura necesarios para implementar DataMatch? Claro que sí. Nosotros nos ponemos en contacto con la empresa de Milena o con Milena para informar exactamente cuáles son los requerimientos mínimos. Dependiendo de la fuente de información, el sistema no necesita como tal, digamos, una estructura exacta. Lo importante es que entre más datos y entre más completos, mejor. Igual la parametría permite decidir qué información se necesita y la que no se, pues digamos, la plataforma como tal no la utiliza. La información mínima que se requiere es identificar el proceso, una fecha de operación, transacción, valor, y entre más información, mejor, para poder asociar los parámetros de cruce, y entre más exactos y entre más información es mucha más fácil de estructurar las reglas de conciliación. Bueno, perfecto, Patricia, muchísimas gracias. Creo que hasta el momento no hay preguntas adicionales por parte de nuestro público. Quisiera saber si hay alguna aclaración adicional, algo que queramos agregar y que, por supuesto, los interesados deban tener en cuenta. Bueno, en cuanto al, por ahí, yo sí vi una pregunta de tiempo de implementación, María Paula, entonces, pues nosotros inicialmente hacemos el acompañamiento a las compañías o las empresas que requieran realizar esta implementación, lo hacemos por medio de una metodología de experiencia de usuario y cuánto tiempo aproximadamente, 2 a 4 semanas, depende de la complejidad de cada proceso, de esta manera podríamos enviar una propuesta estructurada al cliente. ¿Listo? No vi más preguntas, no sé tú. Veo otra pregunta que dice, ¿cómo se licencia? Sí, bueno, entonces pues realmente ahorita no es por licencia, nosotros entregamos un link y pues nuevamente reitero que nosotros hacemos la consultoría y digamos que conocemos la compañía y las empresas que requieran la implementación y pues les enviaríamos una propuesta dependiendo de, digamos que los usuarios que deseen implementar, para los usuarios que deseen implementar la solución. No sé si pregunta. La plataforma es totalmente web, entonces nosotros enviamos el link. ¿Me escuchan, María Paula? Perfectamente, te estamos escuchando. Listo. Pues no sé si respondí la pregunta o Harold, nosotros podemos comunicarnos contigo y ya poder ir pronto responderte más al detalle las inquietudes que tengas. Perfecto. Yo en el panel de preguntas no veo un adicional, tampoco en el chat. Por favor, si hay alguna inquietud adicional, nosotros les estaremos compartiendo entre hoy y mañana las memorias con toda la información sobre la plataforma, con la grabación de este webinar, para que ustedes tengan muchísimo más claras el alcance y la funcionalidad de la plataforma de DataMatch. Y por supuesto,
digamos, estarán siendo contactados por parte del equipo de mercadeo y pues claramente para la profundización de sus requerimientos por parte de Lady, que es la encargada de brindar y de hacerles toda la asesoría y consultoría de esta solución. Sí, sí, muchas gracias María Paula y agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este momento y recuerdo que estamos aquí dispuestos a apoyarlos y solucionar cualquier duda o inquietud que tengan. Yo creo que podemos dar por finalizada la sesión, no sé. Sí, yo creería lo mismo. Muchísimas gracias a todos. Reitero el agradecimiento por parte de Ace Software. Muchísimas gracias por estar conectados, por interesarse en conocer esta solución que Ace Software evolucionó precisamente para brindarles una mejor experiencia en todos los temas y procesos de conciliación. Que tengan un excelente jueves. Muchas gracias a todos. Gracias Patricia por tu apoyo, gracias a todos y gracias a Feliz Luis que no jueves. nos pudo acompañar hasta el final, lamentablemente, pero muchísimas gracias. Un excelente día. Igualmente, Muchas gracias. para todos. Bueno.